Muy buenos días, sean bienvenidos todos. Gracias a Jesucristo por otra oportunidad que nos da de poder pues estar aquí en esta reunión de internos y exinternos en las diferentes prisiones en la Ciudad de México, conectados en Estados Unidos, conectados en Colombia. Y pues bueno, hoy ya por aquí tenemos a la Torre 2, el reclusorio norte. Por aquí ya están conectados. Pues estamos esperando que por ahí algunos más se puedan conectar. Y gracias a Jesucristo por esta oportunidad que nos da de poder, pues, congregarnos en su nombre, ¿no? Creo que siempre lo he externado y yo creo que siempre cada uno de nosotros, ese es el motivo, ¿no? Por el cual nos congregamos, por el cual nos reunimos. Es Cristo, es aprender a Cristo, es conocer de Él, es saber de Él, de su palabra, de esas verdades bíblicas que están ahí y que podemos nosotros, pues, comprender. Y pues bueno, hoy pues le seguimos invitando hoy pues fue el día número 7, día número 7 de la lectura bíblica. Gracias a Cristo, ahí está Juan López, su esposa, están pues llevando la lectura bíblica diaria de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana, 8:10 por ahí. Y también pues los seguimos invitando a que se puedan conectar en la oración diaria también con nuestro hermano Joel Herrera y su esposa Vanessa. Están también de 6 de la mañana a 7 de la mañana, también orando conforme a los boletines, el Boom por México, el Boom por las Naciones. Y pues gracias a Jesús porque pues hemos podido ver cómo ha tenido una gran eh, aceptación, ha tenido una gran convocatoria. Diariamente hay gente conectada y pues están interactuando tanto en la oración diaria como en la lectura diaria. Se interactúa en la oración, pues subes tu petición en tiempo real en los comentarios y se está orando por esas peticiones en ese momento. Y en la lectura bíblica también, pues se está interactuando, están leyendo varios, varios la Biblia, entonces es una grande bendición. De verdad, te animamos a que puedas conectarte, puedas entrar. Facebook, pues normalmente no consume datos, es muy práctico. Entonces, pues si tienes por ahí tu plan en el teléfono, si le metes ahí alguna recarga pequeña, pues Facebook no consume datos, ¿no? Es una red social gratis, ¿no? Entonces, pues los animamos también a que se puedan conectar a la oración 24/7, que puedan ustedes ahí ingresar al canal de Fundación Emanuel en YouTube o a la página de Fundación Emanuel y ahí está el enlace, le das clic y en automático entras a la transmisión. Se está también pues pasando las peticiones de prioridad, se ora conforme al boom por las naciones, al boom por México. Y pues bueno, los animamos, de verdad, los animamos a que puedan entrar a esas plataformas. Y pues gracias a Cristo por la oportunidad que nos da hoy de poder pues escuchar el consejo de parte de Dios. Prepara tu corazón, prepara tus oídos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu habla, ¿no? Y que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu dice. Entonces, pues hoy, por aquí ya está Carl, que hoy nos va a compartir algo. Ya está por aquí también Daniel, Dani, mm, por favor, si nos haces favor de ayudarnos con la traducción. No sé si estés por ahí. No, ok, perfecto. Sí, es que está enfermo
está enfermito Dani, pues pedimos a Dios para que pronto se recupere en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Y pues bueno, gracias a Cristo entonces por esta oportunidad que nos da. Y pues bueno, hoy, pues a raíz de esta situación, por parte de los traductores, pues hoy fui el asignado para compartir el mensaje de parte de Jesucristo. Y pues bueno, hoy yo quisiera compartir con ustedes algo que es bien importante, que creo que a todos, una vez que venimos al conocimiento de Jesucristo, pues tenemos que entender, tenemos que comprender que ya no pertenecemos a este mundo, que ya no pertenecemos a esta tierra. De hecho, creo que el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, lo entendió claramente, ¿no? Porque él decía que solamente nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos de paso y hay muchas ocasiones en que Pablo nos dice, mira, no pongas tú la mirada en las cosas que miras, porque esas son temporales, esas van a pasar. Más bien, pon tu mirada en las cosas que no miras, porque esas son eternas. Y él dice, no, tú solamente estás aquí como peregrino y extranjero en esta tierra. Creo que él lo tiene bien claro porque es algo que nosotros también tenemos que tener bien claro. Desde el momento en que tú y yo venimos a Cristo, pues hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de un reino gobernado por Satanás a un reino gobernado ahora por Jesucristo. Creo que a veces nos cuesta tanto trabajo entender que estamos en una lucha constante, estamos en una guerra constante, en una guerra espiritual constante y que se puede aplicar en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que hacemos. Siempre hay la opción de hacer lo bueno o hacer lo malo, o tomar el camino recto o tomar el camino torcido. Entonces creo que es bien importante entender que hay una manera de vivir en el reino de Jesucristo, así como hay una manera de vivir en el reino de las tinieblas, también hay una manera de vivir en el reino. Y creo que eso lo tenemos que tener bien claro, porque hemos sido trasladados, hemos cambiado de autoridad. Antes, pues nos gobernaba el pecado, nos gobernaba Satanás, nos gobernaban nuestras obras carnales, pero ahora nuestro Dios ahora es nuestro Señor, es nuestro Rey. Entonces, hay un cambio de autoridad. Hemos sido librados del dominio de Satanás, de su autoridad, de su control, y ahora estamos bajo una autoridad completamente nueva, la de Jesucristo. Y a medida que tú y yo como creyentes comenzamos a crecer en nuestra vida en el Señor Jesucristo, entonces entendemos y descubrimos que la única manera de disfrutar una vida en el reino de Dios es mediante una buena relación o mediante unas buenas relaciones con Jesucristo. De ahí parte todo, de ahí comienza este asunto. Como, eh, como el reino de Dios, ¿sí? Es puro, es santo, es eterno. Entonces yo tengo que tener la conciencia clara y tengo que entender que no puedo vivir en mi propia voluntad, bajo mis propios términos, bajo mis propias reglas. Cuando yo soy trasladado de las tinieblas a la luz, entonces ahora entiendo y debo entender que ahora en Cristo, ¿sí? Ya Él es mi Rey, Él es mi Señor, y ahora yo tengo que empezar a tener una buena relación con Él. Yo tengo que aprender a relacionarme de una manera correcta con Jesucristo. Normalmente antes de venir a Cristo, pues vivíamos como nosotros nos daba la gana, ¿no? Y vivíamos pues como bien nos parecía. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ahora entendemos que de mi relación con Jesús va a depender todo.
Si yo tengo buenas relaciones con Jesús, con el Padre, con su Espíritu Santo, entonces voy a tener buenas relaciones con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, con las personas que me rodeo a diario. Pero si mi relación con Jesús, mi relación con el Padre está mal, entonces todas mis relaciones van a estar mal. Y de ahí la importancia, porque yo tengo que entender que una vez que he sido trasladado de esas tinieblas a la luz y que he cambiado de autoridad, ahora ya no me gobierna el pecado, ya no me gobierna Satanás, ahora me gobierna Cristo, ahora Cristo es mi Señor, es mi Rey, y ahora de una buena relación con Cristo depende una estabilidad espiritual. Entonces, hay esa relación con Cristo y la palabra de Dios en Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De ahí la importancia, porque tenemos que conocer a Cristo. Una vez que tú y yo hemos venido a Jesús, mi responsabilidad no solamente es, bueno, ya conocí a Cristo, ya abrí mi corazón, lo reconocí como el Señor y Salvador de mi vida, reconozco que soy pecador. No para ahí el asunto. A hoy tengo yo que ir a un nivel más adelante y ahora mi responsabilidad es conocer a Jesús. ¿Cómo lo conozco? A través de una relación personal, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y esto pues implica todos los días, todos los días, todos los días tenemos que estar en esta constante relación, en esta constante comunión. Eh, hace unos días eh, yo decía, bueno, es que tengo que seguir fomentando este hábito de oración en mi vida, pero más que un hábito es una necesidad en mi vida, porque si yo no entiendo que la oración, la lectura, la meditación en su palabra, el estar conectado a Dios es lo que me va a ayudar a poder salir adelante en cualquier adversidad y circunstancia, entonces tiendo a yo equivocarme, tiendo a hacer las cosas mal. Por eso aquí el consejo de Pablo a los Efesios es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Filipenses 3:10 dice de la siguiente manera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces creo que el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como creyentes es que una vez que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, a hoy comencemos a experimentar esa relación personal con Jesús, esa relación personal con el Padre, para conocerlo cada día más, para sentir, pensar y actuar como Jesús. Y es un reto bien grande, es un reto bien importante en la vida de cada creyente, porque hablarlo se oye bien bonito, sentir, pensar y actuar como Jesús, pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, ahí está el reto, porque normalmente yo en mi experiencia personal, pues cuando viene alguna situación o algún problema, eh, no actúo en el momento como Jesús actuaría o pienso como Jesús eh, este, pensaría o siento como Jesús siente. No, normalmente la naturaleza pecaminosa y humana resalta, ¿no? Pero hay algo bien importante que cuando nosotros estamos trabajando en este proceso de santificación, en este proceso de ser personas transformadas por el poder de Cristo, entonces vamos avanzando porque viene la circunstancia y si hace 3 días actué con ira, recuerdo y digo, no, eso no es correcto y el espíritu que está en mí me hace recordar y decir, no, tienes que actuar con mansedumbre y entonces cuando aplico la palabra y es cuando funciona la palabra. Y no es que la palabra no tenga poder, no, la palabra es poderosa. El punto está en nosotros, que cuando nosotros solamente oímos, pero no la ponemos en práctica,
pues no pasa nada, pero cuando oímos la palabra y la practicamos, ahí es donde se hace ese boom, esa bomba, y entonces podemos nosotros experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, en el mismo comienzo de nuestra vida con Dios, estas relaciones toman dos formas distintas. Y la primera, pues creo que es una de las que todos nosotros ya experimentamos, ¿sí? Pero que también es la realidad de muchos cristianos que se quedan en ese punto. Y es bien triste porque vamos a ver la primer forma que toma esta relación. Y la primera es la de Salvador. Jesucristo nos ha rescatado, nos ha salvado. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Él vino en rescate por el pecador, en rescate por la salvación del ser humano. Es increíble cuando vemos a Jesús en los evangelios y vemos que Él tenía claro el propósito, la encomienda que el Padre le había dado. Él lo tuvo claro desde un principio y nada ni nadie pudo hacer que Él se desenfocara de ese propósito, el propósito fundamental, principal, por el cual Cristo vino a esta tierra fue para reconciliarnos con el Padre, para que nosotros volviéramos a tener ese compañerismo, para que nosotros volviéramos a tener esa comunión con Dios. Todo lo demás que nos perdonó, nos salvó, nos redimió, nos justificó, es consecuencia de eso que en primer término, en primer lugar, Él tenía claro, y es reconciliarnos con el Padre. La meta era reconciliarnos, llevarnos a Dios, ¿sí? Los medios fueron todo ello que acabo de decir, pero el fin, la meta, fue reconciliarnos con el Padre. Y hasta este punto, pues todo es bien bonito porque, ay, qué padre, ya me salvé, ya Jesús me perdonó, ya soy salvo, me dio salvación, perdón, seguridad de su presencia, seguridad de perdón de pecados, seguridad de propósitos, y todo hasta ese punto, y es parte de los beneficios que obtenemos desde el momento en que nosotros hemos optado, hemos decidido, porque es una cuestión de la decisión, y no porque nosotros, fíjate, ni siquiera es porque nosotros hayamos decidido por nuestra propia voluntad abrir nuestro corazón y recibir el regalo de la salvación, el sacrificio de Cristo, no, aún fue por Dios, porque a Él le plació, porque Él quiso que nosotros nos reconciliáramos con Él quiso que nosotros volviéramos a tener esta relación. Dice, en esto consiste el amor, no que ustedes le hayan amado o que yo haya amado a Dios, no, sino que Él nos amó primero y tanto nos amó que dio a su Hijo Jesucristo en esa cruz para salvarnos y para perdonarnos. Entonces, la primera relación que nosotros empezamos a tener con Dios es a través de Cristo con la de Salvador. Hebreos 5 del 8 al 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate, aquí ya implica un compromiso, implica algo, implica una negación, obediencia. Normalmente no estamos acostumbrados a obedecer, normalmente nosotros no nos gusta obedecer, pero aquí está hablando del más grande ejemplo de obediencia, el más grande ejemplo de sujeción, y es Cristo. Y aquí el autor de Hebreos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado a través de este dolor, de esto que Jesucristo pasó, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si yo realmente he sido salvo, si yo realmente he sido trasladado de ese reino de oscuridad al de la luz, entonces ahora yo tengo que estar en este caminar con Dios, obedeciéndole. Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
hablando de Cristo, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otra vez vemos el ejemplo de Cristo. Otra vez vemos cómo aquí el autor nos está diciendo que en él subsisten todas las cosas. Dice, y él habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? Tuvo que ser perfeccionado a través de las aflicciones para ser el autor de la salvación de ellos. Segunda de Timoteo 1:10, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces tú y yo llegamos a Cristo por el Evangelio de Jesucristo. Un día alguien nos habló de Cristo, un día alguien nos habló del amor de Dios y entonces nosotros hicimos caso a ese llamado, hicimos caso a esa invitación y entonces venimos a Cristo en humildad, venimos a Cristo reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no podíamos salvarnos por nosotros mismos, reconociendo que solamente Jesucristo, ese Dios santo, puro, podía salvarnos. Y entonces aquí es donde empieza esta primera relación que empezamos a tener con Cristo. Ahora, es importante porque tú y yo no podemos conocer a Dios como Padre y amigo hasta que hayamos tenido una revelación de Jesucristo como Salvador, aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás. Jesús, es importante entender esto, porque tú y yo no podemos conocer al Padre si no es a través de Cristo. Jesucristo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El único puente hacia el Padre es Jesús. Y la única forma nosotros de conocer al Padre es a través de Cristo. De repente el ser humano tiene un concepto de Dios muy errado de lo que la Biblia nos enseña, pero lo tiene porque no conoce a Jesús. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo y vemos su carácter compasivo, misericordioso, perdonador, vemos el carácter de Jesús y eso te lleva a pensar que de esa manera es el Padre. Y Jesucristo claramente lo dijo. Cuando Felipe le dice, bueno, pues muéstranos al Padre y vamos a creer, ¿no? Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me dices, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si nosotros empezamos a conocer a Cristo, empezamos a tener esta relación con Jesús a través de su palabra, a través de relacionarnos con Él en la oración, a través de meditar en su palabra, a través de empezar nosotros a obedecer su palabra, sus mandamientos, entonces vamos a empezar a experimentar y a conocer el verdadero amor del Padre para nosotros. Yo, la verdad, de repente son las cosas que nuestra mente es tan pequeña, que no podemos alcanzar a entender el gran amor de Dios para nosotros. Es increíble cómo Dios, eterno, poderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, se despoja de su deidad, se despoja de su poderío y viene a nacer a esta tierra en la persona de Jesucristo. Y es increíble Jesús en la cruz y el Padre, pero a su vez era uno mismo, es uno mismo. El Padre pagando por nosotros a través del Hijo. Es increíble el amor de Dios. Es increíble. O sea, son cosas que de repente yo en mi cabeza como que no alcanzo, ¿no? Me hace cortocircuito porque digo, al mismo tiempo que Jesús estaba en la cruz, el Padre estaba entronado en el cielo, pero estaba con Jesús. O sea, es increíble. Y a su vez estaba perdonando los pecados de la humanidad. Entonces, cuando nosotros entendemos el carácter de Cristo y conocemos a Jesús y lo vamos conociendo cada día más, entonces empezamos a conocer el amor del Padre, porque normalmente nosotros tenemos el concepto de que como fueron nuestros papás con nosotros, así concebimos que es Dios y no. Yo en lo personal, ¿no? Tuve
unos papás que fueron pues siempre poniendo reglas y no hagas esto y no vayas allá. O sea, en el sentido de ya cuando yo empecé a congregarme, yo empecé a concebir a Dios así, ¿no? Como un Dios que todo le molesta, que todo es pecado, porque así era como me habían enseñado, ¿no? Lo clásico, ¿no? Lo externo, pero no lo interno. O sea, tú aparentas por fuera lo que no eres por dentro. Y sin en cambio lo que Jesucristo dice, no, el problema tuyo no está por fuera, el problema tuyo está por dentro, dentro de tu corazón, ahí están los problemas, ahí radica el problema del ser humano, de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo lo malo sale del corazón. Entonces Jesús va al punto central de la vida humana y es el corazón. Y entonces debe de haber un cambio de adentro hacia afuera, no solamente afuera, ¿no? Y aparentar cosas que no somos. Entonces, esta relación que yo empecé a concebir con Dios y como eran conmigo, pues yo dije, pues es Dios, no te deja hacer esto y esto es malo y esto es malo. Pero cuando vengo a la Biblia y empiezo a conocer a Jesús, entonces todo eso se derrumba porque tú te das cuenta que no tenemos un Dios tirano ni autoritario, sino que Él todo lo que nos dice es por nuestro bien, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, hasta que nosotros no conocemos a Jesús, no podemos entablar una relación igual con el Padre. Necesitamos conocer a Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres conocer al Padre? Comienza con conocer a Cristo. Empieza a conocer a Jesucristo. Ahora, Jesús nos salvó, ¿sí? Y nos rescató del reino de Satanás. Ahora, ¿de qué nos salvó Jesús? ¿De qué nos ha salvado Jesús? Bueno, primeramente del juicio de Dios. Y primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, Él nos ha rescatado del juicio. Dice que los que hemos creído en Jesucristo, ya no hay condenación para los que hemos creído en Jesucristo. Para los que estamos en Él, ya no hay condenación. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Cristo, es a través de su sacrificio, es a través de la cruz, es a través de su sangre, que hoy nosotros hemos sido libres de la culpa, libres del juicio, de la ira de Dios. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero no solamente nos ha librado de la ira, del juicio de Dios, nos ha librado de Satanás, nos ha hecho libres de Satanás. Hechos 26:18 dice de la siguiente manera: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este versículo está claro, habla de lo que estamos tratando, acerca de esto, de este reino, acerca de cómo vivir la manera correcta de vivir en el reino de Dios, porque aquí lo dice claramente, dice que hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a Dios, ¿sí? Para que nos convirtamos. Hay un punto bien importante aquí, la conversión. Yo tengo que empezar a convertirme, a ser transformado, no solamente conformarme con esta parte de, bueno, ya eh, eh, he dejado algunas áreas de mi vida que aún hasta para la gente que no conoce a Cristo, pues son pecado, y ya hoy empiezo a trabajar en áreas donde solamente yo y Dios conozco cómo está mi vida. Porque quizás a lo mejor ya dejamos de tomar, ya dejamos de fornicar,
hemos dejado de adulterar, hemos dejado muchas cosas que eran notables. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay resentimiento? ¿Hay murmuración? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en Corintios es cuando Pablo les dice, ¿no? Que no haya amargura, que no murmuren en contra de Dios. Y murmurar es cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo, con su voluntad, y nos quejamos en vez de darle gracias. Y Pablo le dice a los Corintios, no sea que les pase como a nuestros antepasados, al pueblo de Israel, que por estar en contra de la voluntad de Dios, no entraban a la tierra prometida. Y lo que les tomaba un par de semanas, les tomó 40 años estar vagando por el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron en contra de Dios. Entonces, es bien importante entender que si Dios nos ha llamado y nos ha perdonado y nos ha rescatado, es con el propósito de que no sigamos viviendo de la manera que vivíamos, sino ahora que estamos en su reino, podamos vivir a la manera del reino de Cristo. Y aquí lo está diciendo claramente en Hechos 26:18. Colosenses 1:13 dice de la siguiente manera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ahí vemos otra vez esta, esta lucha, ¿no? Del reino de las tinieblas contra el reino celestial, ¿no? Que en comparación no tiene nada que ver, pero nosotros como creyentes sí estamos lidiando en esa batalla, y cuando nosotros venimos a Cristo y nos entregamos a Cristo, entonces la victoria de Cristo, entonces ese reino se ve reflejado en nosotros y vivimos en luz, andamos en luz. Dice la Escritura, andamos como de día, no como de noche, ¿no? O sea, cuando tú andas de día, andas seguro, andas sin cuidarte de nadie, vivimos en paz, vivimos sin preocupación, aunque los problemas están, pero ahora nuestra confianza está en Jesucristo. Entonces, es importante entender que tenemos que estar conscientes de que estamos en un reino, ahora en Cristo, ¿sí? Que debemos vivir de acuerdo a ese reino. Hebreos 2:14 dice de la siguiente manera, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjate, Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz, esa muerte en la cruz, ¿sí? Ha derrotado a Satanás, ha roto, ha desquebrajado ese imperio de Satanás, ese imperio de la muerte. Ahora dice que él tiene las llaves del Hades y del infierno. Jesucristo venció a través de su muerte en la cruz, lo que para Satanás era la victoria más grande, ¿sí? A través de la derrota de Cristo, esa derrota de Cristo en apariencia, entre comillas, fue la victoria más grande sobre Satanás en la cruz. Es increíble de verdad cuando nosotros empezamos a entender todo lo que Dios nos ha dado, esa victoria, ese poder. Dice la Escritura que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, ¿sí? Ese mismo poder que es el Espíritu Santo, opera en tu vida y opera en mi vida. Y como opera ese Espíritu Santo, como el poder de Dios, mismo Dios está viviendo en ti, entonces tenemos que actuar, vivir de acuerdo al reino espiritual, al reino eterno, al reino de luz, al reino de Cristo. Pero tristemente, no sucede en muchas ocasiones de esa manera. Y hoy en día podemos ver a muchas personas que dicen ser cristianos, pero que sus hechos dicen todo lo contrario. Y entonces no hay ninguna diferencia entre el mundo y las personas. Y no estoy hablando de apariencia, porque a veces se cae en ese error, ¿no? Entonces ya no visto como el mundo, ya no me peino como él, y todo es apariencia, ¿no? Pero no, tiene que ver con de adentro hacia afuera, tus relaciones, cómo eres con las personas que te relacionas. ¿Tienes amor? ¿Hay misericordia?
¿Eres compasivo? ¿Eres servicial? ¿Reflejas la vida de Cristo? Comenzando desde el hogar y de ahí partiendo hacia afuera. ¿O solamente son apariencias? Y aquí está algo bien duro que dice el apóstol Juan. En primera de Juan 3:8, dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Entonces, ya no tenemos por qué estar lidiando con este enemigo, porque ahora ya le pertenecemos a un nuevo dueño. Y ahora lo que tenga que él arreglar con nosotros tiene que arreglarse con nuestro nuevo dueño. Y Jesús es nuestro dueño. Y entonces Jesús, pues siempre sale a defendernos, siempre sale a interceder por nosotros. Esto es increíble. Entonces, Dios nos, a través de esta relación primera con Jesús, que es a través de Salvador, Él nos libra, nos rescata, nos hace libres del juicio de Dios, de Satanás, pero también de nuestro ego. Y creo que esta es una de las áreas donde es bien duro, es bien difícil lidiar con nuestro propio ego. Y aquí es donde entra la mano de Dios, el poder de Dios, porque normalmente la gente siempre está culpando, ¿no? Al enemigo. Y sí, bien, como ahorita lo decía, hay una lucha, hay una guerra constante, sí, pero ya lo vimos en Cristo, pues Él ha vencido, Él tiene la victoria. Y ya nosotros como creyentes muchas veces le atribuimos demasiado poder, ¿no? Al enemigo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante el hecho de que yo debo de entender, ¿sí? Que ahora en Cristo tengo el poder y que ahora Satanás, pues ya no tiene poder alguno. Es primera de Juan 3:8, el último versículo que di. Entonces, y le atribuimos mucho poder, ¿no? A veces, no, es que el enemigo es Satanás y me hizo y me puso el pie, pero basados en la palabra, sabemos que hay tres enemigos en nuestra vida cristiana. Y el primero no es Satanás, somos nosotros mismos, es nuestro ego, es nuestra carnalidad, es nuestra vieja naturaleza. El primer enemigo a vencer soy yo mismo. Después viene el mundo con sus tentaciones, con sus afanes y con todo lo que nos quiere dar. Y al final está Satanás. Ya quedó al último. ¿Por qué? Porque en Cristo hoy, pues tenemos ese poder y esa bendición de que Él nos ha dado sus armas para lograr vencer al enemigo, porque ni siquiera es tu victoria o mi victoria, es la victoria de Cristo. Pero sí lidiamos a diario, y creo que esto de repente eh, decimos, estamos en un proceso, sí, en un proceso de cambio, en un proceso de santificación, ¿no? Porque ya muchos hemos dejado muchas cosas que hace años practicábamos y nos tenían encadenados y hemos logrado dar ese paso, pero ahora viene otro nivel, como ahorita lo decíamos a través de la conversión, y ese nivel tiene que ser, pues tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar lo que veo, porque ya son cosas que solamente tú y Dios saben, que tienen que ver con la integridad, ¿sí? Porque una persona honesta, ¿no? Es cuando pues la gente lo puede ver también, no es como aquel que se encuentra una cartera y de repente ve a la persona y ve se la entrega y pues la gente que lo ve, ay, qué persona tan honesta, ¿no? Porque vio que actuó de buena manera, pero la integridad tiene que ver con cuando nadie te está viendo, ¿no? Cuando nadie nos está viendo, cómo actuamos, qué hacemos. Decía hace un tiempo, me quedó muy grabado, ¿no? Y seguido Beto lo comparte, ¿no? ¿Quieres saber quién eres? Quédate a solas, ¿no? Y te vas a dar cuenta a veces del monstruo que eres, ¿no? Porque cuando estás a solas es donde vienen los pensamientos, donde te dice tu mente, tu carnalidad, pues estás a un clic, ¿no? Estás a nada de mira, ve, escucha, pero ahí es donde entra esta integridad y dices, no, porque sé que Dios está mirándome. Y ahí es cuando entendemos
que estamos viviendo en el reino de luz y ya no en el reino de las tinieblas, porque antes nos escondíamos y todas las íbamos escondidas y nos cuidábamos, y ahora no, ahora podemos estar en esa luz que es Cristo. Entonces, tenemos también nosotros que entender que Dios nos hace libres de nuestro ego. Filipenses 3:19 dice de la siguiente manera, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hace unos días, cuando me tocó compartir acerca de la serie Jesucristo y el creyente, donde habla acerca de las tres personas, el no cristiano, el cristiano carnal y el cristiano espiritual, hablaba que el no cristiano está bajo la ira de Dios, pero ¿qué es la ira de Dios? Y yo me sorprendí cuando escuché esta explicación, porque la ira de Dios es cuando una persona es egoísta, cuando no le interesan las demás personas y logra sus propósitos a costa de lo que sea. No importa quién pisotee, no importa sobre quién pase, él busca siempre ese propósito y es egoísta. Él está al principio, después él y al final él, pero es una de las personas, si no es que la persona más vacía, que necesita a Cristo, que lo está pidiendo a gritos, pero su ego, su orgullo no lo deja pedir ayuda. Yo cuando digo, ay, wow, no, pues es que hay personas, ¿no? Que realmente dicen, no, pues yo a Cristo no lo necesito. Yo de Dios, yo mi trabajo, y yo he podido solo salir adelante, y es por mi esfuerzo, y aquí Dios no existe. Pero esas personas son las que más están deseando, anhelando a Cristo en sus vidas, que haya una paz, que haya algo que los ayude a salir adelante en sus vidas. Segunda de Corintios 5:15, hablando acerca de que dice, y por todos murió, para que los que viven, hablando de nosotros que hemos venido a Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez que nosotros hemos venido a Cristo y estamos viviendo en este reino, en el reino espiritual de Cristo, en el reino de la luz, entonces ya no vivo para mí, ya no vivo para mi propia voluntad, para mis propios propósitos, no. Ahora he entendido claro el propósito de Dios para mi vida. Y ahora tengo claro por qué estoy en esta tierra. Y ahora entiendo por qué nací, por qué estoy en esta tierra y hacia dónde voy, que son las preguntas que normalmente el ser humano se hace. ¿De qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y cuando venimos a Cristo, entonces entendemos que Él tiene un propósito claro para nuestras vidas. Y el primero, y los conocemos, los 5 propósitos, ¿sí? Que el primero tiene que ver con la adoración, con esta comunión nuevamente con Dios, con el discipulado, conocerlo, con el servicio, con el evangelismo. Entonces, tengo un propósito en mi vida. Y entonces ya no vivo para mí, ya no vivo para mis propósitos, para mis propias metas, no. Ahora mis metas, ahora mis propósitos están alineados al propósito original de Dios para mi vida. Y esto es increíble, porque cuando no conocemos esto, estamos como el pueblo de Israel, girando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y no encontramos una razón a nuestra existencia. Y es triste que hoy en día congregaciones llenas de gente que no sabe el propósito de su vida y que solamente van y se congregan, sí, pero no hay un cambio, no hay una transformación, no hay algo radical en sus vidas que empiece a generar ese cambio en ellos. Y solamente se están conformando con, pues, asistir los domingos o los días de reunión y sales y pues, recargas la pila, ¿no? Pero llega el lunes y ya se te bajó la pila. Cuando nosotros entendemos que vivir en el reino celestial es tener esta comunión con Cristo y buscar a diario, ¿no? Nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de la memorización, a través del servicio a otros. Entonces yo me mantengo lleno
Y yo entonces cuando yo me congrego, yo no voy a que me den, yo voy a dar. Y ahí es donde se genera este compañerismo, donde se genera esta comunión entre hermanos, porque pues tú ya no solamente estás esperando que el pastor te hable y llore por ti, no, ahora tú vas y oras por otros, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? O estoy pasando por esto, pues vamos a orar, no tengo trabajo, pues mira, ten, mientras consigues, no es mucho, pero de algo te ha de servir. Y ahí es donde se genera este compañerismo en Cristo. Y empezamos a vivir de una manera diferente, de una manera como Dios realmente quiere que vivamos, que nosotros podamos reflejar la vida de Cristo a través de nosotros. No es lo que tú y yo hacemos por Cristo, es lo que Cristo hace a través de tu vida y de mi vida. Porque humanamente, hermano, tú y yo, ¿qué podemos ofrecer? Nada, no tenemos nada que ofrecer. Todo lo bueno que hacemos, todo lo bueno que sucede con nosotros es por Cristo, no es por nosotros. Lo malo sí, eso es de nosotros, ¿no? Pero es Cristo y solamente Cristo el único que puede ayudarnos para vencer el ego, para vencer el orgullo. Y eso estamos hablando de los que no conocen a Cristo o que no están teniendo una relación, pero como te lo decía ahorita, hay muchos que se congregan y están en la misma condición. ¿Por qué? Porque todavía el ego gobierna sus vidas, porque todavía el orgullo gobierna sus corazones. Y sí, han dejado de practicar muchas cosas que a la luz eran visibles, que estaba mal, pero dentro de sus corazones siguen anidando muchas cosas que los están matando, que los están secando. Hebreos dice, cuídense de que no haya una raíz de amargura en sus corazones, porque esa raíz de amargura puede contaminar a otros. Una manzana podrida en el mismo lugar con las manzanas buenas va a podrir a las demás, pero a veces no tenemos una raíz pequeñita. Ya hizo nuestro corazón una enramada, ya creció ahí un árbol gigantesco. ¿Por qué? Porque dejamos que esa amargura, que ese resentimiento se anidara y se ve reflejado en nuestra vida porque empezamos a contaminar a otros. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que tenemos que vivir a la manera del reino de Cristo, a la manera del reino eterno. Dice en Tito 3, del 3 al 6, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Pues fíjate, qué increíble, ¿verdad? El Espíritu Santo ya vive en tu vida y ya vive en mi vida. Es que cuando no conocemos todos los beneficios de vivir en el reino, entonces por eso no vivimos conforme a un ciudadano del reino y vivimos como un ilegal, ¿no? Ahorita que está todo esto pues, de las personas que están como ilegales, ¿no? O sea, tú llegas a un país de ilegal y no tienes derechos. Es más, desde que cruzas la frontera ya estás eres como un delincuente. Pero cuando estás en tu país, estás en tu lugar de origen, pues tienes muchos beneficios, ¿sí? El simple hecho de la libertad, ¿no? Que puedes andar de aquí para allá, pues ya es un beneficio. Y sucede mucho en esto, ¿no? Porque pues, cuando tú no conoces tus derechos como creyente, de ciudadano del reino, entonces, pues vives como extranjero y no tienes beneficios. Pero cuando nosotros empezamos a conocer los beneficios de Cristo para nosotros, entonces podemos experimentar algo diferente. Y entonces el Espíritu Santo ya está en tu vida y está en mi vida. Y a veces estamos pidiéndole a Dios, ¿no? Que nos llene con el Espíritu Santo. Y sí, es válido porque una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, pero
no en el sentido de que nos llene, me, lo dije mal, en el sentido de que a veces cuando estamos orando, estamos cantando, le pedimos al Espíritu Santo que venga, ¿no? Ven, Espíritu Santo, ven y lléname, cuando la Biblia dice que ya lo tienes, que ya está en ti. Más bien sería que nosotros dejemos que Él tome el control de mi vida y que fluya en mi vida y que me llene con poder para yo poder reflejarlo en mi vida diaria. Porque aquí lo está diciendo claramente, que Él ya derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo. Y dice que nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha renovado. Esto es importante, porque ahí tiene que ver con esta metamorfosis que tenemos que tener cada uno de nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y ahora viene otro punto bien importante en esta relación que yo empiezo a tener con Jesucristo. Primero, la de Salvador, pero ahora viene la más importante, ¿sí? Porque bien, ya Jesús te salvó, pero ahora tu relación debe de partir también como la de Señor. Porque a veces decimos, sí, Señor, y tú eres el Señor de mi vida, y gloria a ti, Jesús, y hasta cantamos, ¿no? Eres el Señor de mi vida y te pertenezco. Pero cuando se trata de que Dios nos ordena algo y nos da un mandato, no lo queremos hacer. Y a veces le decimos, ay Jesús, ¿sabes qué? Aguántame tantito, ¿no? En esta decisión déjame tomar yo la decisión y luego vemos, ¿no? Y entonces ya no estamos viviendo en esta relación también de Señor. Y muchos solamente se quedan en esta parte de la relación con Jesús como el Salvador de sus vidas. Porque es bien bonito, ¿no? Ah, ya me salvó, me perdonó y esto. Requieres compromisos también en esa área. Pero a veces nos quedamos en ese punto y no vamos a al siguiente nivel que tiene que ver con esa relación de Señor, ¿sí? De mi Rey, de que Él es el dueño de mi vida, que no soy yo. Primera de Corintios 12:3 dice de la siguiente manera, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar anatema a Jesús sino por el Espíritu Santo. Permítanme, déjenme contestar una llamada que está entrando de la prisión, pero ahorita a ver si me vuelven a marcar. Entonces, tenemos que entender lo que también nos dice Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor y bien lo dicen porque lo soy. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo es Señor de vivos y de muertos. Él es Señor de nuestras vidas. Tiene que ser el Señor de nuestras vidas, no solamente esta parte de esta relación con Él como Salvador, no, sino como Señor también. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí este versículo está diciendo claramente que solo hay un Dios el Padre y solamente hay un Señor, Jesucristo. Y es el Señor de tu vida y es el Señor de mi vida. Cuando tú y yo conocemos a Jesús como Salvador, entramos al reino de Dios. Pero ahí no es donde nuestras relaciones terminan con Él. Una vez dentro de su reino, esas relaciones comienzan a tomar cambios dramáticos, cambios drásticos, ¿sí? Ahora le conocemos no solo como Salvador, más bien como Señor, nuestro Señor,
Él es el rey en su reino y entonces tenemos nosotros que obedecerle, pero a veces no lo hacemos. Primera de Corintios 8:6 y Romanos 1:14 fueron los versículos últimos que leímos. Entonces, tenemos que entender que Él es el rey de nuestras vidas. Cuando tú ves que en el curso de la mayordomía hay dos tipos de ateos, ¿no? El ateo declarado y el ateo práctico. El ateo declarado, ¿qué dice? Pues yo no creo en Dios, ¿no? Simplemente dice, yo no creo en Dios. Pero el ateo práctico dice, bueno, yo sí creo en Dios, pero aquí mando yo, ¿no? Y a veces, ¿no te suena? Que a veces muchos como cristianos decimos creer en Dios, pero a la hora de obedecerlo, decimos, sabes, aquí tú ya no tienes, eh, autoridad, ¿no? Déjame yo tomar mis propias decisiones, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos tener a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino también como el Rey y Señor de nuestras vidas, ¿sí? Para que podamos nosotros entonces entrar al reino de luz y poder disfrutar las cosas de las cuales fuimos creados, por las cuales Él nos creó, para tener una relación amorosa, una relación recíproca con el Señor Jesús. Y debido a esto, cuando Jesús vino a ser Señor de nuestras vidas, entonces nosotros descubrimos que su control en nuestras vidas nos saca del caos del pecado y nos lleva al plano del orden y de la paz divina. Entonces ya Él empieza a tomar el control de tu vida y Él es tu GPS, ¿no? Te marca la ruta más corta, te advierte, ¿no? Hasta cuando hay un semáforo, hasta cuando hay un bache, te dice, es por este lado, vete a la derecha, vuelta en 300 metros y en la rotonda te vas a ir a la salida primera y vas a caminar y que, o sea, me ha pasado, por eso los platico, ¿no? Creo que lo peor que puede pasar cuando vas en un carro es no saber la dirección, porque vas y vuelta por aquí, vuelta por allá, y ya pasaste por el mismo lado y dices, ya pasé por aquí, y no das con la dirección, y no das con la dirección. No es como ir con la dirección clara, ¿no? Y de repente dices, bueno, veo la calle, veo lo que me están diciendo, o me paro y pregunto por la dirección, pero sin dirección, ¿a quién le preguntas? Y con esto de la tecnología, qué bendición es el Maps, ¿no? Le pones la dirección y te va llevando, y hasta eso como que te hace sentir hasta cierto punto seguro, ¿no? Porque sabes que vas a llegar a tu destino. Pues mira, ese ejemplo trasládalo a Cristo, ¿no? Qué bendición que Él sea el que nos, nos dé la mejor ruta, que nos trace el camino y te diga, hijo, es por este lado, no, por ahí no vayas porque hay peligro. Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros no entendemos esto, no podemos disfrutar del gobierno del reino de Cristo. Colosenses en el capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice de la siguiente manera, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué bendición saber que en Cristo, ¿sí? Estamos completos. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ese Jesús que habla la Biblia, ese Jesús donde habla que la plenitud de la deidad está en él, mora en ti y mora en mí, está en nosotros. Y como tal quiere que vivamos de acuerdo, ¿sí? A su reino. Primera de Corintios 8:6 dice de la siguiente manera, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, aquí está la parte de el reino, pero ahora también tú y yo tenemos que ser un ciudadano modelo,
¿sí? Tenemos que ser alguien que sea digno de ese reino, que vivamos como un ciudadano modelo. Y creo que el mejor ejemplo es Cristo. Siempre, siempre nuestro mejor ejemplo va a ser Jesús. Filipenses 2:5 dice de la siguiente manera: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús, aunque era rey del reino, se hizo siervo. Este es el ejemplo de lo que debe ser un verdadero ciudadano del reino. Si Jesús, que era eterno, que es eterno, perdón, que era el dueño y que es el dueño y que será el dueño de ese gobierno, se despojó de su deidad, ¿sí? Y vino a establecer su reino aquí en la tierra, entonces quiere que nosotros de la misma manera lo hagamos, ¿sí? Entonces, Juan 13, del 13 al 15, dice de la siguiente manera: ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarle los pies, se deben lavar los pies los unos a los otros. Y aquí viene un versículo bien importante: porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. El más alto ejemplo de obediencia, de sumisión, de humildad, es Cristo. Y es nuestro ejemplo a seguir. Fíjate, aquí no está diciendo que como hizo Pedro o como hizo Juan, no, está diciendo, así como ejemplo les he dado yo, ¿sí? Ustedes también deben de hacerlo. Hay un versículo en Juan que cuando yo lo escuché por primera vez y lo entendí, pues me causó mucho aquí en mi cabeza, ¿no? Porque dice que el que cree en Jesús debe de andar como él anduvo, ¿no? ¿Y cómo anduvo Jesús? Pues cuando tú ves la vida de Jesús, sanando enfermos, liberando endemoniados, sirviendo a la gente, buscando siempre el beneficio de los demás, de esa manera es como nosotros tenemos que andar. Que el que cree en Jesús, dice, debe de andar como él anduvo. Y ese es un reto bien grande para nosotros, porque tenemos que vivir de acuerdo al ciudadano modelo que es en el reino de Cristo, y él está dando el ejemplo. Entonces, somos súbditos del rey, somos esos miembros del reino de Cristo y entramos en unas relaciones con el equivalente a las de maestro y señor. Y aquí es donde también empieza a venir una lucha, ¿no? En nosotros, porque, bueno, si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es nuestro Señor, y Él nos ha dado ejemplo de cómo vivir y de cómo actuar ante las circunstancias, entonces tengo que vivir de acuerdo a ese reino, y de acuerdo a ese rey, y de acuerdo a ese maestro. Y ahí es donde las enseñanzas de Cristo a veces a nosotros en nuestra lógica no nos cuadran. Porque, Señor, ¿cómo voy a orar por el que me maldice? ¿Cómo voy a perdonar al que me ofende? Lo lógico sería, bueno, si me la hace, me la tiene que pagar, me la tengo que cobrar. Y es ahí donde ese tipo de enseñanzas rompen nuestra mente, nuestro corazón, porque van más allá de lo que nosotros humanamente podamos hacer, entendiendo que el único que puede hacer ese cambio y esa transformación en nosotros y obrar de esa manera es Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, dice Mateo 6:24, hablando de que yo soy maestro, Cristo es maestro, perdón, y yo soy su discípulo, yo soy su siervo, dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esto es increíble, porque aquí es donde comienza esta parte del Evangelio de Cristo, donde Él te dice, ¿sabes qué? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que hacer morir lo terrenal, tienes que hacer morir tu carne, ya no tienes que vivir bajo tu voluntad. Ahora, si quieres realmente seguirme, tienes que tomar tu cruz cada día y caminar en este camino angosto. Y eso es lo que a veces a la gente no le gusta oír. En el mundo tendrás aflicción. Normalmente la gente no quiere las aflicciones,
solamente quiere la bendición y quiere el milagro y quiere el que lo saque de los problemas, pero no quiere padecer. Y Cristo lo dijo claramente, en el mundo van a tener aflicciones, pero ustedes confíen, yo ya vencí al mundo. Lo acabamos de leer hace unos instantes. Dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si él siendo hijo y siendo el Señor y Rey del cielo, padeció, sufrió, ¿quién somos tú y yo para no pasar por ese mismo camino? Y a veces es lo que a veces nosotros no nos gusta oír. No nos gusta, ay, pero es que cómo, sufrimiento, dolor, pero es parte del proceso en la vida del cristiano. Porque a través del dolor, a través del sufrimiento, es como crecemos, es como nos ensanchamos, es como nos expandemos. Es a través del dolor. No hay otra forma, hermano. Sin dolor, dicen, no hay crecimiento, ¿no? Y lo vemos en los deportistas, ¿no? Un deportista que quiere llegar a un campeonato de box mundial, pues tiene que pasar por muchas privaciones, por mucho entrenamiento, por mucha disciplina, por mucho dolor, porque no es fácil pararse a las 5 de la mañana, irse a correr o hacer ejercicio, levantar pesas, no es fácil llevar una alimentación sana, pero ese proceso en su vida de dolor, de disciplina, de ciertas limitaciones en su carne, en su persona, pues lo van a llevar a lograr algo en su vida. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Tenemos nosotros que aprender a lidiar con los problemas, a lidiar con las tribulaciones, pero desde un punto de vista no que nos dañen, sino ver lo que Dios nos está enseñando a través de esa tribulación, de ese problema. Entonces, es bien importante que tú y yo entendamos esto, que gracias a Cristo, gracias al poder que Él ejerce en nuestras vidas, aún nosotros podemos ser realmente sus siervos, podemos ser sus discípulos. Dice que el que quiera verdaderamente ser su discípulo debe permanecer en Él y sus palabras deben de permanecer en Él para que Él pueda conocer la verdad y la verdad lo haga libre y ser un verdadero discípulo de Jesús. Porque entonces eso habla de que hay discípulos falsos. Y nosotros tenemos que ser un genuino discípulo, ser un verdadero ciudadano modelo del reino. Hebreos 5, 9, 10, perdón, del 5 al 9, dice de la siguiente manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Entonces, a Dios le interesa más que el sacrificio, que el holocausto, la obediencia. Y Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. Sacrificio no quiero, dice, sino obediencia, sino Jesucristo se los dijo a los fariseos, aprendan primero lo que es la justicia, la misericordia, la fe, la obediencia, obedezcan primero, ¿sí? Entonces, en nuestras vidas, en el día a día, ¿sí? Tenemos que entender que Jesucristo, a través de su caminar en esta tierra, nos dio a entender, nos demostró con su vida, nos trazó el camino del estilo de vida del reino. El vivir para agradar a Dios es solamente que tú vivas para hacer la voluntad de Dios, que yo viva para hacer la voluntad de Dios. Efesios 5 del 8 al 10, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, andando como hijos de luz, andando como hijos del reino, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces es vital que tengamos ese mismo corazón de sirviente que Jesús tuvo. A muchos cristianos no nos agrada el concepto de ser siervos, porque pues al parecer, ¿no? Muchos dicen, no, es que eso me hace inferior a los demás, pero la Biblia
no dice eso. La Biblia encontramos cosas bien diferentes, porque si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último. Si tú quieres que te sirvan, tienes que servir primero, ¿no? Entonces, fíjate, hay cuatro paradojas bien interesantes, ¿no? La primera es que en la esclavitud hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 6:22 dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora nosotros hemos sido liberados del pecado y, y hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora somos esclavos, pero por amor, y esclavos de Cristo, en el sentido de que ahora ya no vivo y ya no hago lo que yo quiero hacer, porque antes así vivía, esclavo del pecado, pero ahora fíjate, Él nos trae libertad, pero esa libertad, a hoy yo la traduzco a realmente como ser esclavos de Jesús, pero por amor, por agradecimiento, por lo que ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en mi vida. Entonces ahora soy, en esta paradoja, soy libre siendo esclavo de Jesucristo, porque antes era esclavo del pecado y no tenía libertad, porque el pecado me gobernaba y estaba preso ahí, pero ahora en esa esclavitud como mi amo, como mi Señor, ahora puedo vivir la libertad, ¿sí? También hay humildad en el hecho de ser un sirviente. El más alto ejemplo de Jesús de servicio, de humildad, fue cuando Él nos dio el ejemplo, ¿no? Porque no solamente se lo dio a sus discípulos cuando lavó sus pies, ese ejemplo de humildad, de servicio, Jesús lo hizo para nosotros también, para que en la actualidad nos dejara ahí plasmado el más alto ejemplo de servicio. No, es que yo ya soy líder o soy pastor de una iglesia y por eso yo ya no sirvo, yo ahora me tienen que servir. No es lo que la Biblia dice. Al contrario, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú ejerces un cargo sobre el pueblo, tú estás para servirlos a ellos. Ellos no están para servirse, para servirte a ti. O sea, nosotros como líderes no estamos para servirnos de la gente, estamos para servir a la gente. Y eso Jesucristo lo dejó bien claro. Mateo 23:11 y 12. Dice, el que es el mayor de ustedes debe ser su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es que así aplica en el reino de Dios, así aplica en el reino de Dios. Si tú quieres ser grande, tienes que ser el más pequeño. Y ahora yo lo he entendido, hermano, de verdad. Yo recuerdo que una ocasión también Beto nos decía, ¿no? Que normalmente, ¿no? Cuando llegas a un restaurante o algún lugar donde hay un mesero o algo, en apariencia pareciera que tú eres el más importante, ¿no? Porque te sirven y te llevan el plato. Y luego si entras a la cocina, pues está ahí el muchacho que está lavando los platos, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, es más grande el que está sirviendo, el que está lavando el plato, el que te está sirviendo que al que están sirviendo. Esto es increíble. Porque cuando tú y yo entendemos esto, ya no tenemos complejos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que para eso fuiste llamado, para servir a los demás. Recuerdo la anécdota de Ralph Mahoney, ¿no? Cuando dice que llegan a buscar al pastor, él era el pastor ahí en esa congregación, iban a tener un seminario, un congreso de jóvenes, pero un baño estaba tapado y pues era fin de semana y no había plomero y pues él tuvo que meterse, ¿no? Ahí a limpiar el baño, quitar la taza y limpiarlo. Y entonces llega una persona y le dice, buenas tardes, con el pastor Real Mahoney. Y él le dice, soy yo. Y se le queda viendo así sorprendido como diciendo, ¿cómo usted destapando el baño? Sí, dice, soy yo. O sea, él entendía que tenía que servir a los demás porque Cristo así lo hizo. Entonces tú y yo tenemos que tener esa, esa, eh, eh, ese sentir de sirviente, de humildad, porque siendo humilde, Dios te enaltece. No esperes tu galardón aquí en la tierra. Ese galardón viene de parte de Dios específicamente. También humildad
en la humildad hay grandeza. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, en la humildad hay grandeza, ¿sí? Y no desde la perspectiva de que, no, yo soy la persona más humilde. Mentira, es la persona más egoísta. La humildad no la mostramos cómo caminamos y despacito, apenas si hablamos o nuestra manera de vestir. No, la demostramos en nuestro servicio, ¿sí? Cuando servimos a otros desinteresadamente, cuando servimos a otros sin esperar nada a cambio, cuando sirves a los que nadie quiere servir. Y de esto, pues para muestra hay un botón, ¿no? Cuando asistimos a la cárcel, ¿quién quiere ir a la cárcel? Nadie quiere ir a la cárcel. Todos quieren ir a una campaña y donde haya alboroto y que se presenten con bombo y platillo, pero ¿quién quiere ir a la cárcel y pasar desapercibido y que nadie te valore por la chamba y que pero mira, Jesús te está viendo y él está valorando tu trabajo y él lo dijo claramente, yo gloria de los hombres no recibo, sino la que viene del Padre. Si tú quieres gloria de los hombres, bueno, pues tenla, pero no vas a obtenerla de mi Padre. Y es ahí donde nosotros vamos con gozo, con alegría, porque sabes que el único que sabe lo que estás haciendo es Jesús. Y eso es lo que verdaderamente tiene valor. Cuando haces algo sin que nadie se dé cuenta, sin que lo pregones a los cuatro vientos, cuando estás honrando a Jesús con tu vida a través de vivir como de la manera que él vivió en esta tierra y nos dejó ejemplo. En la sumisión hay autoridad. Híjole, en la sumisión hay autoridad, ¿sí? Y fíjate el ejemplo del centurión romano, ¿no? Cuando, pues, este líder militar tenía a su mando más de 100 soldados y viene a Jesús, pero él entendió ese principio desde un momento. O sea, porque este hombre que a su cargo tenía 100 soldados que le decía, veías esto, veías aquello, iban y lo obedecían. Él se mostró humilde, ¿sí? Se mostró sumiso y se puso bajo la autoridad de Jesús, se puso bajo la autoridad del carpintero, porque a Jesús lo conocían así, como José, el hijo del carpintero. ¿Tú crees que un soldado romano en ese tiempo era lo mejor que podía haber, era la mejor carrera que podía haber para los niños que tenían ese linaje romano? Los metían al ejército y estaban realizados ahí. Y este hombre no le importó y viene y le dice a Jesús en Lucas 7, del 7 al 8, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hazlo y lo hace. Entonces, vemos que este centurión se puso bajo su misión. Y qué importante, escúchame bien, que tú y yo estemos bajo autoridad de alguien, porque a veces no nos gusta rendir cuentas. A veces nosotros decimos, no, pues yo al único que le tengo que rendir cuentas a Dios. Cuidado, porque con Dios no andamos jugando. A Él no le tiembla la mano. Pero siempre es bueno. ¿Cuál fue el primer testimonio que Jesús dio al mundo? De sujeción y de trabajo. De sujeción a sus padres. Siempre estuvo bajo autoridad. Y tú y yo siempre tenemos la necesidad de estar bajo autoridad de otros hermanos. Ahora, entendiéndolo desde la parte que Jesús enseña, bueno, ustedes que están detrás de esta cámara, de este micrófono, son mi autoridad. Yo estoy bajo su autoridad. Y desde esta parte hacia allá, ustedes también es mutua, ¿no? La autoridad. Yo estoy bajo autoridad, pero ustedes también están bajo autoridad. Y así nos protegemos de no caer, porque nos estamos a disposición los unos de los otros. Aquí no hay jerarquías, aquí no hay de que, ay, no, es que el apóstol y yo soy el pastor. No, no, no. Aquí todos somos iguales porque así Jesucristo lo enseñó. Todos somos iguales. Unos hermanos con un camino ya un poco más recorrido, otros que van empezando, pero los que vamos más adelantados tenemos que ayudar a los que apenas empiezan.
y no, y no ver esta autoridad que Dios nos ha dado como control, como hoy lo hacen, ¿no? Controlan a la gente y la tienen solamente aquí, no. Tanto ustedes como yo tenemos que rendir cuentas. Y qué bendiciones cuando nos podemos poner al cobijo, a la sombra de otro líder para que esté orando por él y que yo esté orando por él y esté orando por mí y poder caminar juntos, ¿sí? Juntos en este camino. También vemos que debido a que el centurión estaba bajo autoridad, él podía ejercer autoridad y prontamente se sometió a la autoridad de Jesús. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Mateo 12:50 también nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este es el estilo de vida del reino de Dios y es una actitud de sumisión y obediencia a Dios. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no con renuencia, por temor o por obligación, sino más bien por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en Jesucristo encontramos satisfacción, porque en Jesucristo encontramos amor. Y como estoy viviendo en el reino y como un ciudadano real del reino, entonces empiezo a dar ese fruto, ¿sí? Del reino, ese fruto del Espíritu. Dice Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 2:11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os estorbábamos y consolábamos a cada uno de nosotros y nos encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Y en Mateo 21:43 dice, Jesús dijo que el reino pertenecía a los que produjeran sus frutos. El fruto del reino es explicado en un gran número de pasajes, ¿no? Hablando de la permanencia en él, en Juan 15, en la parábola del sembrador. O sea, Jesús hace mucha referencia acerca de que tenemos que dar un fruto que permanezca, pero ese fruto ni siquiera viene de nosotros, viene de Cristo, amor, gozo y paz, que lo vemos en Gálatas 5:22 y 23, bondad, justicia y verdad, lo vemos en Efesios 5:9, en Santiago 3, del 13 al 17, justicia, paz y gozo en Romanos 14:17 y Hebreos 12:11. Puesto que fuimos creados por Dios, también fuimos hechos para su reino y su estilo de vida en el reino. Es simplemente el resultado natural del milagro del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha ejecutado en nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Dios es vivir como el pueblo que somos. Y lo vemos en Pedro, ¿no? Que dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y por último, Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Cristo. Entonces, es bien importante lo que acabamos de analizar, de estudiar, porque si yo realmente me considero hijo de Dios, mi responsabilidad es vivir como tal, demostrarle a las personas, ¿sí? Que mi andar, que mi caminar es como el de Jesús. Hoy tristemente la gente está cansada, ¿no? De escuchar
prédicas, de escuchar mensajes, porque la gente quiere ver lo que hace más de 2000 años vio en Jesucristo. Dice que la gente se admiraba de su enseñanza, porque no enseñaba como los fariseos, como los escribas. ¿Y cómo enseñaban los fariseos y los escribas? Pues ellos decían, pero no hacían las cosas. Y Jesucristo nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho, que nos haya dado ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que caminar y vivir de acuerdo a ese reino al cual hemos sido trasladados. Y cuando nosotros empecemos a vivir en ese reino, siendo ciudadanos reales, entonces todo lo que está a nuestro alrededor, la familia, el trabajo, la escuela, el ministerio, la iglesia, va a caminar mejor, porque como lo veíamos al principio, de nuestras buenas relaciones con Dios, va a partir todo lo demás.